Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Les tenemos una súper invitación a todos nuestros televidentes este próximo domingo 8 de marzo en Eagle Beach. La cita es con la diversión. Allí nuestros amigos de B1 Community estarán organizando su primer evento llamado Agua Cadabra. En este día niños, jóvenes y adultos podrán contar con un día lleno de actividades recreativas para todos los gustos. La Fundación B1 Community arrancó con pie derecho. Su meta, acercar a los niños y jóvenes a un ambiente sano lleno de diversión y de actividades lúdicas y recreativas. Su primer evento, denominado Agua Cadabra, no podría ser mejor. Cuenta con 10 atracciones y durante una jornada completa, los pequeñines, los más grandecitos, jóvenes y adultos tendrán una cita con la diversión de una forma sana, completamente familiar. ¿Pero qué es B1 Community? B1 Community es una fundación nueva que se enfoca en niños o jóvenes La meta principal de B1 Community es para envolver jóvenes en la comunidad. Y hacemos eso en dos formas. Uno es proyectos concretos. Pues estamos trabajando con Sede Aruba para construir un website para voluntarios, pero eso lo vamos a hacer después. Y hacemos fundraising events. Y esto es nuestro primer evento. Esta causa, la cual abarca 3 tópicos importantes como lo es la juventud, la diversión y la comunidad, se entremezclan dando como resultado el interés de un grupo de jóvenes que quieren generar un mejor ambiente entre la sociedad. Agua Cadabra tiene una bonita causa en la cual también están incluidas diferentes fundaciones en Aruba, las cuales recibirán la ayuda que cada atracción pueda generar. Esto sin duda le da un valor agregado a este tipo de actividades. Sí, lo que queremos hacer es tener 2 fundraising events durante un año. Estamos haciendo uno ahora aquí y quizás al final de año hacemos un otro. Pero estamos haciendo fundraising events y esos eventos lo hacemos para conectar lo que es jóvenes, diversión y comunidad. Y proyectos concretos para jóvenes, para que los jóvenes se involucren más en la comunidad también. Por este motivo, nadie puede quedarse en casa este próximo domingo 8 de marzo en Eagle Beach. La cita es con la diversión familiar. Queremos invitar a todos los niños que participen. Este domingo es para un día solamente. Agua Cadabra es un evento de todo el día, desde las 10 a las 6 de la tarde. Que vengan a Agua Cadabra, trae sus sobrinos, sus padres, madres, abuelas. Tenemos cosas para todos los niños de diferente edad, pero también para gente grande. Va a estar un día muy divertido. Si llueve el agua o no, no importa porque es una atracción de agua. Va a ser en Eagle Beach, donde estamos ahora, donde hacen también el beach tennis tournamento. Está en Eagle Beach. No se puede fallar porque tenemos water slide Dino John Vittorio, se va a notar. En otras noticias, 2 años después de la muerte del carismático líder Hugo Chávez, su memoria sigue intacta en el corazón de muchos venezolanos, pero su modelo socialista no vive su mejor momento. Líder carismático, Hugo Chávez todavía tiene fieles 2 años después de su muerte. En Caracas, el culto a San Chávez se mantiene tras su muerte con oraciones y velas, como en este altar ubicado a un centenar de metros de donde está enterrado el expresidente. Elizabeth es guardiana del lugar. Hombre carismático como ese no va a volver a nacer. Hombre que dio la vida por su pueblo no va a volver a nacer. Él es nuestro segundo libertador. Primero Simón Bolívar y después ahora el comandante supremo y eterno. Pero el chavismo, liderado ahora por el presidente Nicolás Maduro, no goza de buena salud. Sus simpatizantes disminuyen cada año. Para estos vendedores, la prueba es que las ventas de recuerdos de Chávez cayeron en un 95% desde la muerte del líder. Cuando mi comandante estaba vivo, había trabajo totalmente, todos los días. Eso era, ¿cómo es? Marchas y contramarchas, pero ahorita nada. Y con este gobierno, últimamente con Maduro no mandan a hacer nada, ni nadie trabaja.
No hay nadie en Venezuela que tenga una franela con la cara de Maduro ni con los bigotes de Maduro. No solo se hunde la imagen del chavismo, sino también la economía del país. Los venezolanos deben hacer largas colas para comprar a precio de oro productos que escasean en supermercados. Una situación preocupante para el gobierno de cara a las próximas elecciones. El desafío del gobierno es cómo revierte el clima de opinión pública, cómo mejora su imagen mucho antes de la coyuntura electoral. Y me parece que en un contexto donde los precios del petróleo caen, donde los ingresos fiscales petroleros se reducen, es decir, el margen de maniobra para encarar una campaña electoral no es el mismo, son pocas las opciones que le quedan. Para muchos venezolanos, la memoria de Hugo Chávez sigue intacta y hermosa, pero su modelo socialista no vive su mejor momento. Y cerramos nuestra emisión hablando del proyecto musical que se está tomando la isla llamado Resona. Diferentes artistas de todos los géneros se están uniendo para darle aún más contenido a esta mezcla del ayer y del hoy, mostrando la importancia de nuestro folclore en una muestra artística. Resona, que como ya lo habíamos dicho, es un proyecto que lo conforman varios jóvenes y adultos cantantes, sigue teniendo más y más aliados, como es el caso del cantante de música urbana Jonathan Till, reconocido cantante de Upgrade Music. En este proyecto, el cual, como ellos bien lo dicen, es un reto poder combinar la música de antaño con la música actual. Asimismo, gracias al aporte de cada artista, se le está dando una forma mágica a este proyecto Resona, en donde la música se está conservando de generación en generación y no se le instruye a los nuevos jóvenes de ahora la importancia del folclore y de la historia de Aruba. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.